Buen día para todos y bienvenidos a nuestro comité diario GSC para febrero 17 del 2017. En nuestro calendario económico veremos entonces cómo en la jornada de hoy vamos a tener en Estados Unidos los indicadores líderes alrededor de las 10 de la mañana. Vemos como el dato anterior se ubicó en los 0,5% y esperamos entonces, los analistas también esperan un dato similar al reportado anteriormente. En Colombia tendremos entonces la balanza comercial, donde el dato anterior tuvo una reducción de 1.289 billones y los analistas esperan para el día de hoy a las 10 de la mañana una reducción entonces de alrededor de 600 billones de pesos. En noticias vamos a ver cómo en Corea el CEO de Samsung, Jay Lee, fue arrestado por su presunta participación en el escándalo de corrupción que ha sacudido a los altos mandos de Corea en los últimos meses. Esto ha impactado nuevamente al fabricante mundial de teléfonos inteligentes y puede que en los próximos días otros altos ejecutivos sean sometidos a investigación, lo que podría entonces afectar un poco a la compañía y envolver entonces aún más y profundizar la inestabilidad política dentro del país. En Europa, entonces, los ministros de Finanzas y el Fondo Monetario Internacional parecen no estar de acuerdo con la propuesta de rescate de Grecia por más de 7 billones de euros. La fecha límite para el cumplimiento o para que se avale esta nueva propuesta de rescate es la próxima semana, por lo cual esta duda resulta de un requisito impuesto por el Fondo Monetario Internacional a Atenas, lo que está retrasando aún más el posible acuerdo y no se pueda llegar al mismo hasta dentro de unos próximos meses. Grecia afrontará entonces su posible default hasta julio de este año y esto pues esperamos no impacta entonces las elecciones tanto en Holanda y en Francia que tendremos en los próximos meses. En Estados Unidos, en la jornada de ayer, se conoció entonces el dato de construcción de viviendas, el cual cayó para enero con una caída del 2,6% y llegando entonces a 1,25 millones de unidades dentro de la tasa anual desestacionalizada. Vemos como este dato, a pesar de haber tenido esta caída, sigue siendo superior al dato que se tuvo en el mes anterior. Por lo tanto, con la escalada que hubo también en los permisos de construcción, que aumentaron en 3,5% a máximos de un año, podríamos entonces ver cómo se está recuperando entonces el sector de vivienda en Estados Unidos. En otras noticias, vemos cómo Trump en la jornada de ayer nominó al primer hispano dentro de su gabinete como el posible secretario de Trabajo para su gobierno. El presidente nominó entonces a Alexander Acosta, que había sido ex miembro del Directorio Nacional de Relaciones Laborales, como el primer secretario de Trabajo, luego de que el escándalo que envolvió a su primer nominado, al ser indocumentado, generara entonces la renuncia de este. Este sería entonces el primer miembro de origen latino que podría estar dentro del gabinete republicano. En Colombia, entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a la ANI terminar el contrato y de este contrato que está actualmente vigente y se reabra entonces una licitación pública para este tramo en particular. Esta nueva licitación, como se expuso en el comunicado, busca que se garantice la libre competencia económica que fue acusada entonces como dentro del escándalo que envolvió a Odebrecht. En el mercado se pueda llegar a una nueva licitación mucho más justa. Con relación a lo anterior, el Ministerio de Transporte advirtió que ya se está preparando entonces para tomar el control de los peajes y reiniciar entonces las obras a través de las licitaciones del Invías, mientras que se abre esta nueva licitación.
Bien, lo que tiene que ver con el mercado accionario, continuamos observando una corrección. El día de hoy, pues ustedes pueden observar un mapa principalmente rojo. Las acciones en Europa estaban liderando las caídas. El índice Stoxx 600 estaba perdiendo cerca de 0.50%, las acciones del sector financiero y las acciones del sector de energía eran las que estaban empujando a los índices a nivel global. Como ustedes pueden observar en Asia, de manera particular, pues estábamos observando desde esta mañana caídas relevantes. El índice de Nikkei cayó cerca de 0.58%. También se destaca pues dentro del comportamiento del mercado esta mañana la valorización tan importante que han venido presentando los bonos del Tesoro americano por segunda jornada consecutiva después de haber alcanzado la zona del 2.50, ya se ubican sobre el 2.40, y en el lado negativo pues la pérdida de valor del dólar y la pérdida del valor de las acciones del Standard & Poor's. Realmente este movimiento obedece principalmente a algo de búsqueda de refugio de los inversionistas esta mañana. Estos retrocesos en el dólar, los avances que se han observado en el dólar desde las 2 de la mañana obedecen principalmente a compra de dólares para la toma de posiciones sobre bonos del Tesoro americano en un fenómeno que desde el día de ayer pues se empezó a pensar que era prácticamente una toma de utilidades, pero ya más adelante pues lo que estamos observando en el mercado es algo de búsqueda de refugio. Vale la pena destacar también dentro de los movimientos accionarios el día de hoy una caída que continúa observándose en la acción de Toshiba después de que Standard & Poor's mencionara que muy seguramente estaría expuesto a algo a una rebaja o una búsqueda, a una revisión de la calificación, de esta compañía. Los futuros de Estados Unidos, entonces, vemos como la zona de los 2.330 puntos es una zona muy bien importante. Piensen ustedes cómo ya se observó una consolidación o se está observando una consolidación abajo de la zona de los 2.340 puntos. Por esa razón, pues para las inversionistas que han tomado posiciones desde esta zona por debajo de los 2.300 puntos, pues empezar a tomar algo de utilidades sería aconsejable. Les recuerdo que hemos tenido durante esta semana algún par de índices e indicadores técnicos que han mostrado algo de sobrecompra también en estos indicadores, y para destacar pues en lo que tiene que ver con con la entrega de resultados, simplemente destacar que ya 410 compañías del índice Standard & Poor's han entregado esos resultados, de las cuales 73% de las mismas ha sorprendido favorablemente a los inversionistas. Esta entrega de resultados continúa siendo inferior al periodo anterior o al corte anterior, donde el 76% de las compañías entregaron resultados mejores a las estimaciones de los analistas. Bien, observemos aquí esa homogeneidad en la entrega de resultados, mientras que en la entrega actual pues sí hemos visto una disparidad en la entrega de resultados, donde simplemente se destaca y continúa resaltando el buen desempeño de las empresas del sector tecnológico y del sector financiero. Bueno, en cuanto al mercado local, vamos a ver cómo el índice Colcap tuvo una jornada positiva con una variación del anterior. Vemos como la acción que tuvo el mayor volumen de negociación fue Corsi Colombiana, con 22.000 millones negociados y una variación negativa del 1,67%, cerrando entonces sobre el nivel de los 29.500 pesos. Sobre el índice, recordar que se mantiene ese agotamiento que hemos observado en las últimas jornadas. A pesar de esto, vemos en la parte inferior cómo la fuerza se está recuperando, subiendo del nivel de los 30 como un nivel de referencia, pero recordar el nivel de stop loss sobre los 1.345, 1.350 puntos, que de romperse y consolidarse la baja podría entonces darnos el nuevo cambio de tendencia.
La acción que veremos en la jornada de hoy es Nutresa. Esta tuvo una jornada positiva con un avance del 0,42%. Esta ligera corrección al alza ubica entonces a la acción sobre el nivel de entrada en los 24.200 pesos, pero recordar que mantiene entonces una tendencia a la baja tanto para el corto plazo como para el largo plazo. La segunda acción entonces que veremos es Canacol. Esta tuvo un avance del 0,92%, cerrando en los 8.730 pesos. Ver cómo mantiene entonces esta tendencia a la baja que fue anunciada para finales de enero, con un nivel de entrada que está bastante lejos del nivel actual, sobre los 9.300 pesos, y recordar también que la tendencia estructural de largo plazo continúa siendo negativa. En noticias fundamentales vamos a ver en la jornada que tenemos bastantes. En primera instancia, Davivienda publicó entonces un nuevo proyecto de distribución de utilidades. Con el aumento de la utilidad neta, que se presume fue del 27% para el 2016, se propone entonces un dividendo de 950 pesos, que representaría entonces un aumento del 10% frente a lo que fue repartido para 2016. La modalidad de pago del dividendo se mantendría entonces igual, será pagadero en 2 cuotas del 50% cada una en los meses de abril y septiembre. En el documento se publica entonces, como ya lo mencioné, la utilidad neta tuvo un aumento del 27% y recordamos que la asamblea ordinaria de accionistas para este emisor se realizará el 22 de marzo. En otras noticias fundamentales, Grupo Sura realizó una actualización del reglamento de emisión y colocación de acciones con dividendo preferencial. Con esta nueva actualización, los accionistas preferenciales ya no tendrán derecho a opinar ni a votar en caso de que exista una propuesta de cambio en el número de acciones preferenciales. El argumento es que primero se debe hacer un pago de dividendo en acciones con dividendo preferencial, como ya fue comentado, que es la intención de Sura para el pago de dividendos para 2017. Segundo, los eventuales programas de emisión de acciones y de voces, como los programas de recompra de acciones. Y cuarto, facilitar entonces un potencial ascenso del ADR preferencial a un nivel 3. En la política de dividendos entonces el cambio no resulta ser significativo. En tercera instancia vamos a ver que Avianca tuvo una actualización operacional para enero. Como es costumbre dentro del emisor se hizo esta actualización del manejo y del desempeño operacional. Para la misma se observa entonces una buena dinámica en los mercados internacionales, donde una mejora en el factor de ocupación de más de 330 pips. Y recordar entonces que el mercado doméstico pues mejora también el factor de ocupación, pero es resaltar aún más que los RPKs sí tuvieron un aumento significativo. Esperaríamos que para finales de año el yield haya mejorado o por lo menos no presente ningún cambio, ya que como fue observado en los resultados de la competencia directa de Copa, este yield se mantuvo y las buenas estadísticas operacionales se reflejarían entonces en el estado de resultados para Avianca. Y para finalizar, respecto a Canacol, se anunció entonces una refinanciación de un crédito. El nuevo acuerdo crediticio reemplazaría entonces 2 facilidades existentes. La primera de ellas con el BNP Paribas, que es una facilidad BNP como está dentro de los estados financieros, y la segunda con el Apollo Investment Corporation, que está denotado como notas Apollo. Con esto lo que se busca es que se difiera en los pagos de amortizaciones hasta marzo del 2019. En segunda instancia, estas nuevas facilidades reducirían entonces los costos totales de intereses anuales y armonizarían entonces los elementos de cumplimiento a una sola facilidad. Dentro de nuestro espacio permanente, recordar entonces que ISA en la jornada anterior tuvo un avance del 0,93%, cerrando en los 10.800 pesos. Respecto a Ecopetrol, esta tuvo una variación negativa con un retroceso del 0,37%, cerrando así en los 1.360 pesos. Para la acción de EPB,
También hubo una jornada negativa con un retroceso del 0,16%, cerrando entonces en 644 pesos. Y finalmente Isagen sí tuvo cierta negociación en la jornada anterior con un retroceso del 0,14%, cerrando justo por debajo del nivel de los 3.500 en 3.495 pesos. En el mercado mundial de monedas observamos una valorización del dólar después de 2 jornadas consecutivas de pérdidas, una recuperación que se empezó a presentar esta mañana después de que fueran publicados los datos de ventas minoristas en Inglaterra, los cuales pues decepcionan nuevamente a los inversionistas. La libra esterlina estaba perdiendo cerca de 0,50%, como podemos observar en la gráfica. Monedas fuertes y monedas de países emergentes también estaban perdiendo terreno esta mañana frente al dólar, después de que también se dieran a conocer unos datos relevantes en Francia en cuanto a las elecciones que se van a presentar durante el próximo mes de marzo. En esa misma línea de ideas, entonces, para el peso colombiano, entonces podríamos observar la continuidad de esa tendencia alcista que fue alertada desde el pasado 14 de febrero. Ustedes pueden observar cómo nuestro indicador de tendencia señaló de una manera ese cambio y esa potencial valorización del dólar frente al peso colombiano. Les recuerdo las zonas que hemos mencionado ideales para tomar posiciones largas sobre los 2.870 pesos. El día de hoy abrimos con un gap bien interesante y entonces el tipo de cambio, la zona ideal para toma de posiciones largas, se ubica cercana hacia los 2.886. La ruptura, estar muy pendientes a la ruptura, obviamente, a la zona de 2.950, una zona históricamente también fuerte en la parte alta. La tendencia entonces continúa al alza en el tipo de cambio, reitero, como fue alertada desde el pasado 14 de febrero. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, pues no hemos observado alta volatilidad. Fijémonos cómo el precio del WTI se mantiene sobre esa zona de los $53 el barril. Prácticamente no se han presentado noticias diferentes a las que fueron comunicadas el día anterior. Esos comentarios de varios funcionarios de la PEP en torno a un posible endurecimiento del acuerdo presentado o acordado por la PEP en el mes de noviembre podrían darle algo de estabilidad en los precios del crudo durante este año. Ninguna noticia adicional se ha presentado, simplemente estar pendientes de la publicación del dato de plataformas activas en Estados Unidos, que será publicado por la firma Baker Hughes hoy hacia mediodía. En el mercado mundial de bonos, destacar ese buen desempeño que han presentado prácticamente todos los títulos, como lo estaba mencionando anteriormente. Los bonos de Estados Unidos de 10 años, pues estaban negociándose, o ustedes pueden observar, ya se negocian sobre el 2.4%, una demanda de varios inversionistas buscando algo de refugio. Esta mañana vale la pena destacar en este mercado pues las pérdidas generalizadas que han venido presentando los bonos de Francia, Portugal y España e Italia, después de que se dieran a conocer algunos acuerdos entre dos de los más cercanos candidatos presidenciales en Francia, lo que podría poner en riesgo pues ese liderazgo que estaba llevando a cabo la señora Marine Le Pen durante las últimas encuestas. Por esa razón, pues los inversionistas estaban vendiendo algo de bonos de Francia, y como estamos observando, se está irradiando esa incertidumbre en el mercado de bonos, principalmente en esa zona del mundo. De hecho, podemos observar también cómo
El spread que existe entre entre la deuda de Francia y la deuda de Alemania se encuentra nuevamente en máximos históricos sobre los 70 puntos básicos, algo que estaría sumando incertidumbre sobre todo a los bonos de esta zona del mundo. Filipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES, el día de hoy pasamos nuestra recomendación de neutral con sesgo negativo a negativo totalmente. Varios eventos los cuales nos permiten empezar con esto. El primero, la ruptura del canal de negociación que habíamos tenido durante casi todo el año 2017, entre el 6.75 y el 6.55. Ayer ya vimos la ruptura, hoy ya empieza operando al 6.80 los bonos con vencimiento en el 2024, lo cual nos parece importante que tengan en cuenta porque una ruptura de esas nos pone para llegar al 6.87, que es el nivel de corto plazo que tenemos, y el de mediano plazo que tenemos en el 7 figura. Eso es importante. La segunda, las investigaciones de corrupción en el gobierno nacional y el principal grupo financiero del país, el cual ha hecho dudar un poco de la liquidez que pueda necesitar este grupo para enfrentar cualquier disposición legal. El tercero es la demora que ya todos conocemos podría existir en el posible alivio de política monetaria por parte del Banco República. Y cuarto, el tercer punto, como bien lo habíamos dicho, el mercado siempre está descontando una bajada de 150 puntos básicos del Banco República. Vemos cómo cada vez eso va perdiendo más adeptos debido a la poca facilidad de la inflación de meterse en el rango meta este año, por lo cual el mercado se había sobredimensionado en su compra. Y la cuarta es el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos por presiones inflacionarias, como lo vimos esta semana con el dato del IPC en Estados Unidos. Por eso, mucha cautela en posiciones largas, recordar objetivo de corto plazo 6.87 y mediano plazo 7.18 y zona ideal de venta para el día de hoy 6.70. De resto, desearles a todos un excelente día y participar en nuestro comité diario.